Bien, buenas tardes entonces. Creo que ya nos estamos incorporando. Lo primero que queremos pedir es disculpas por el retraso de estos minutos, pero bueno, tuvimos ahí un inconveniente con la plataforma. Parece que llegó un enlace de una fecha anterior, aun cuando muchos han podido entrar por el enlace que se envió. Pero bueno, ya estamos aquí, ya nos estamos incorporando. Muchísimas gracias por este espacio y sobre todo por ustedes sacar un tiempo para incorporarse a este seminario web que hemos llamado Optimizando la docencia en la presencialidad remota. Este es nuestro seminario número 8. Comenzamos el 23 de octubre y cada 15 días, y en eso hemos sido perseverantes, hemos ido presentando experiencias exitosas de nuestros profesores, también de invitados internacionales, en relación pues con lo que ha sido esta experiencia de las clases en la presencialidad remota. Y también hemos tenido oportunidad de presentar especialistas que, digamos, ofrecen un espacio de reflexión, de discusión acerca de temas tan cruciales como la evaluación o el tema que hoy nos convoca, como es el currículum. De verdad que yo estoy muy agradecido, además por los ponentes que hoy nos acompañan, bueno, personas con muchísima experiencia, personas además muy queridas que hoy vienen además a presentar lo que sería ese espacio de seguir encontrándonos para discutir y profundizar sobre lo que es el currículum en la era digital, la propia evaluación y el concepto en general de lo que nosotros podemos llamar el currículum, ¿no? Como ese conjunto de aspectos que al final orientan lo que es la actividad académica y que son pertinentes, útiles precisamente para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Creo que hoy va a ser una tarde bien interesante, una tarde de verdad con mucha profundidad, no lo pongo en duda por las personas que ustedes pronto ya verán allí en sus presentaciones. Como en otros seminarios, agradezco la presencia del profesor Guillermo Llaver, que es el director del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico, o CIDEA, que bueno, también junto a la profesora Ofelia ha estado durante todas estas semanas también acompañándonos en la parte logística y sobre todo en moderar estos espacios. Por supuesto, el agradecimiento desde el propio vicerrectorado académico. En este caso también se está involucrando para el día de hoy el doctorado en educación, porque los tres ponentes están relacionados con el doctorado en educación. Uno porque lo está terminando y otras profesoras, dos profesoras que tenemos allí, Marina Polo y la profesora Betsy Fernández, profesoras de gran trayectoria que se han incorporado a nuestra institución y son docentes pues en el doctorado de educación. Bueno, sin más, yo le doy la palabra al profesor Guillermo, quien llevará entonces este seminario del día de hoy. Les deseo mucho éxito, como otras veces aprovechen este espacio, hagan las preguntas, los comentarios y sobre todo que continuemos nosotros como profesores de esta institución preparándonos, formando y sobre todo pensando en lo que podemos llevar a nuestros estudiantes en este semestre que acaba de culminar y sobre todo en el semestre que viene. Así que pues mucho éxito para todos y comenzamos nuestro seminario. Bien, buenas tardes y bienvenidos todos a esta nueva edición de nuestro seminario web sobre presencialidad remota. El día de hoy es absolutamente especial porque tenemos tres ponentes de lujo, pero particularmente dos ponentes que tienen una trayectoria enorme en el área de currículo. Me corresponde en este momento presentar a la doctora Marina Polo. La doctora Marina Polo ha dedicado toda su vida o la mayor parte de su vida profesional a los asuntos curriculares. Tiene una dilatada trayectoria en este tema, sobre todo en la Universidad Central, donde ya es profesora jubilada, pero es una de las, digamos, de las mejores expertas, de las mayores expertas en el área de currículo.
Además, ella nos está acompañando desde una acogedora pero muy fría ciudad de Madrid, pero desde esa ciudad ella nos va a estar dando sus impresiones y su presentación sobre el tema de currículo. Es una de las especialistas más importantes en el área de currículo en Venezuela, porque no quiero ofender a otras personas, pero es un honor para nosotros, para el doctorado en educación, para la Universidad Católica Andrés Bello, contar con su presencia, y además ella es profesora de nuestro doctorado en educación. El bello color de su cabello indica la sabiduría que contiene toda su experiencia en la materia de educación y en particular en la materia de currículum. Si quisiera presentarla, tomaría los 20 minutos de su presentación. Disculpe, doctora Marina Polo, pero usted tiene la palabra para ilustrarnos con su presentación. Y recuerden que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por el chat para que nosotros, luego de las presentaciones, podamos responderle. Adelante. Muchas gracias, doctora Marina Polo. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí desde Madrid. Me llena de orgullo poder compartir lo que voy a transmitir con ustedes. Voy a tratar de poner esto ¿en dónde se me fue ahora que no lo veo? Se me fue compartir pantalla. Bueno, ahí voy. Bien. Me gustaría entender que el hablar de presencialidad remota implica a su vez ya hablar de lo digital. Y como lo digital tiene una problemática a nivel de la educación, pues yo particularmente vengo trabajando el currículum en la era digital desde ya hace tiempo y sobre eso voy a hacerlo. ¿Por qué el problema curricular de la era digital se trabaja para estos momentos? Bueno, porque todo lo que es currículum es de actualidad, porque cada vez que aparecen nuevas cosas dentro de todo el proceso, políticos, económicos, tecnológicos, los fenómenos naturales, todos los resultados de investigación que se vienen haciendo a través de las teorías del aprendizaje, el problema de lo cognitivo, todos los conocimientos, la inclusión, que es otro de los grandes problemas que tiene que ver con el currículum, y las pandemias. Y en este aspecto de la pandemia me voy a frenar un poquito porque yo viví aquí la experiencia curricular de la angustia de los profesores, de la angustia de los directores de escuela, de los rectores de universidad y de los padres, la familia, cuando llegó la pandemia y cuando a partir del 17 de marzo que mandaron a todos a la casa, dijeron a partir de la próxima semana toda la educación va a estar a distancia, no la llamaban a distancia, sino a través de una telecomunicación. Y comenzaron los docentes a salir en la pantalla de la televisión a decir que ellos no estaban preparados, que no sabían cómo iban a hacer. Los padres de familia no sabían cómo distribuir su tiempo entre tener que trabajar desde la casa y a su vez tener que atender la escuela. Se transformaron en docentes de sus hijos a través con el computador allí mismo, ¿no? Otros no tenían computadores, no todos los niños tenían computadores, no todos los profesores estaban en capacidad de poder asumir esto. Y yo recuerdo que cuando nosotros creamos el sistema de educación a distancia en la Universidad Central, a nosotros nos dieron muchísimas clases, muchos colegas españoles de las universidades de aquí, y
yo recuerdo que nosotros le echábamos broma y le decíamos, bueno, ustedes nos están a nosotros colonizando con esto, y de eso hablábamos. Pero cuando yo viví esta experiencia aquí de la desesperación, porque fue realmente una desesperación de los docentes, de cómo tenían que hacer, porque ellos decían, yo sé trabajar con correo electrónico, yo sé trabajar con una o que otra herramienta, pero yo no sé dar clase a través de la computadora, con educación a distancia. Y corrieron las distribuidoras y las editoriales, por ejemplo, Santillana, preparó, y Telefónica prepararon, pero rapidísimo, una cantidad de cursos para los docentes. Y prepararon más o menos como a los 20, casi un mes de que ya los niños estaban en casa, prepararon ciertos cursos para los padres. Esto lo hicieron las editoriales, principalmente Santillana y sobre todo Telefónica. Con esto quiero decir que el currículum sufrió como un sismo, ¿no? Que movió todas las estructuras, se movieron todas las estructuras, porque hasta los propios empleados que tuvieron que llevar el computador a su casa, llegaron momentos que había otro problema, era el problema de la administración del tiempo. ¿Cómo administro yo mi tiempo en mi casa cuando tengo un bebé que está llorando, cuando tengo el niño que no quiere trabajar? Y así eso se vivió, y se vivió durante casi toda la pandemia. Yo tuve la oportunidad, porque estoy haciendo la investigación y es parte de lo que llevo, lo que traigo ahorita para acá, yo tuve la gran oportunidad de hacer entrevistas a los padres aquí en el sector donde yo vivo, y de verdad recogí una información increíble de lo desasistida que estaba la familia para poder encargarse de la educación en la casa. Yo me pensaba en mi país cuando leí la normativa para que se atendieran los niños de las escuelas públicas. Yo dije, ese papel de trabajo, no sé cómo lo van a hacer las familias cuando no hay computadora, cuando las canainitas desaparecieron, cuando los docentes no estaban preparados. Yo acabo de dar un seminario a los docentes de la Gran Colombia de secundaria, y la mayoría de ellos no cuenta con tener un computador en su casa. Entonces, realmente eso trajo como consecuencia, bueno, que hasta el currículum se hiciera un currículum emergente, y como currículum emergente, eso hay que ponerle orden, hay que sistematizar todo un trabajo. Y bueno, hasta ahí dejo esa experiencia vivida y anotada para la investigación que estoy llevando a cabo. Total que, bueno, la docencia en la presencialidad remota es una modalidad de asistencia al estudiante que entra en el currículum de la era digital, ¿no? 3 ideas quiero compartir, y voy a tener que hacer muchos cortes de lo que yo tenía por el tiempo, pero 3 ideas para compartir las distintas posturas epistemológicas sobre el currículum durante el siglo XX y el siglo XXI, el currículum del siglo XXI y los cambios sociales, económicos y políticos, y lo que trae eso como consecuencia, y la investigación que estoy llevando en proceso, que la quise traer aquí para que se viera cómo estamos sistematizando las opiniones y los aportes sobre el currículum en la era digital, para poder darle un concepto de currículum. ¿Qué es el currículum de la era digital? Porque yo no lo tengo todavía, para que no se hagan las ilusiones de que yo lo traigo, pero sí traigo muchas cosas que tienen que ver con ello. Las distintas posturas epistemológicas tienen que ver con todos estos rostros que son muy conocidos por la mayoría de los estudiantes y de los profesionales de la educación. Los 3 primeros obedecen al comienzo del siglo XX, Bowlby, Tyler y Taba,
quienes cada uno de ellos, comenzando por Bobby, que fue el primero que habló sobre currículum, pero que dijo que era el plan de estudio, luego Tyler, que saca su gran libro El principio y el diseño de currículum, e Hilda Taba, que amplía todo lo que es la sistematización del currículum, la planificación del currículo, dividiéndolo en dos partes, la que plantea que primero se habla de los fines, de los propósitos, y en una segunda parte se hablan de los objetivos, los contenidos culturales y demás. Ellos tres estuvieron montados sobre la teoría del aprendizaje conductista, y la teoría del aprendizaje conductista, si yo le doy la línea a la historia, podemos todavía ver que hay escuelas que todavía se manejan con la planificación curricular de estos tres grandes personajes, porque son personajes históricos del currículum. Luego tenemos a dos grandes estudiosos, investigadores, como es Kemi y como es Steinhaus. Ellos, a mediados del siglo XX, ya venían trabajando el currículum de una manera muy diferente a lo que lo hicieron los primeros, y lo trabajan a través de el estudio de la teoría y de la práctica, y que el currículum no puede ser nada más que teoría, sino que tiene que ser contrastado en el aula de clase, y Steinhaus es aquel que defiende que el currículum es una hipótesis de trabajo, porque en la clase es donde se van a validar esas hipótesis. Luego traje a Cole, quien todavía actúa y tiene bastantes posiciones encontradas en relación a lo que está pasando. Cole fue uno de los psicólogos principales que trabajó el concepto de currículum desde la acción, pero desde de darle el puesto debido a la teoría cognitiva. Y es allí uno de los personajes que pone a trabajar el currículum con las teorías cognitivas para luchar contra el currículum mecanicista conductista. Quise traer también a dos latinoamericanos importantes, Max Henso de Argentina, quien trabaja el currículum y da el concepto de currículum desde todos los aspectos culturales, los contenidos, pero mete dentro de su teoría el problema de la transversalidad, para quitar del currículum las divisiones por las asignaturas. Y Rafael Ochoa, colombiano, quien para él el currículum forma parte de lo que es la teoría pedagógica, y eso es lo importante que tiene Rafael Ochoa Flores Ochoa con todo esto del currículum, su posición donde defiende las teorías curriculares desde la pedagogía, que no había sido mencionado por los anteriores. Y uno que no puedo dejar de tocar por muchas cosas, primero porque ha sido un gran maestro de todos los que pasamos por las licenciaturas en educación, como es Jimeno Sacristán. Jimeno Sacristán nos plantea en 1998, presenta ya el currículum como un proyecto educativo, un proyecto que es de la clase, es un proyecto que los docentes tienen gran responsabilidad en llevar a cabo el proyecto educativo institucional a el lugar de la clase. Y lo más hermoso de Jimeno es que ya para 2008 él plantea el currículum del futuro con tres cosas muy bellas. Uno, para tener un currículum del futuro tenemos que ver el pasado, el currículum del pasado, el currículum actual de lo que se está llevando a cabo, y del currículum de cómo va a ser ese currículum en el futuro. Y es allí donde yo planteo la importancia que esto tiene para la búsqueda
de ese concepto de currículum del futuro. Los cambios sociales, económicos y políticos, como segundo aspecto, están tocando el currículo en todos los niveles, pero lo más importante de esta cita de Weigel-Chaim y Gardner es que ellos comienzan a trabajar esto diciendo que la economía del conocimiento y de la era digital han adoptado la ciencia, la capacidad intelectual. Capacidad intelectual es la capacidad del hombre para pensar, para actuar, para razonar, para tomar conciencia de lo que ve y de lo que analiza. Y plantean que la hibridación de las ciencias del aprendizaje con la ciberutopía de una economía del conocimiento sugiere que se ha descubierto una ciencia de la construcción del futuro. Ojo, esto que nos están diciendo aquí es lo que está pasando en este momento con las tecnologías de la industria y las tecnologías de la información y la comunicación, donde la educación tiene grandes cosas que recibir, pero también que analizar. Entonces, a partir de eso, yo considero que lo que estamos viendo y lo que ha sucedido tan rápido desde 1978, cuando el Internet hace efusión dentro de toda la sociedad, fue mucho más rápido que las célebres cambios de eras. Entonces pasamos de una era del vapor, de la revolución industrial del vapor, de la electricidad, a la era de la computación, que viene siendo la tercera revolución industrial, y ahora estamos en la cuarta revolución de la inteligencia, y es que allí estamos nosotros, los seres humanos, metidos dentro de la revolución. Antes eran los aparatos, pero ahora es la inteligencia. Es la inteligencia que, como lo vamos a ver dentro de poquito aquí, la inteligencia se están tomando en los laboratorios de ciertas escuelas. A finales del siglo XX, más los 20 años que llevamos del siglo XXI, la sociedad está centrada en los servicios. Todos son servicios. El conocimiento es la materia prima para el eje de la economía, óigase bien, de la economía y de la producción. El escenario de la sociedad es la globalización, impulsada por todas las tecnologías y por las TIC. Y las redes sociales, por supuesto, todos lo sabemos, están reemplazando lo que son las estructuras tradicionales. Y está en el medio todo lo que es el proceso de la inteligencia artificial. Floridi y Fenwick plantean que en un contexto social caracterizado por la creación de valores económicos a través de redes de inteligencia humana para crear conocimiento, contribuye a la configuración de un nuevo escenario, y ese nuevo escenario son las tecnologías, y esas tecnologías y todo a lo que están haciendo cambios, tanto en la parte de negocio, en la parte de los servicios, en la parte de los productos, del tiempo, de los trabajadores, es el proceso de aprendizaje. Entonces el proceso de aprendizaje está relacionado íntimamente con el currículum. Entonces el currículum no podemos continuar teniendo el concepto que se está manejando actual. Ya tenemos que ir pensando en otro concepto, pero un concepto que sea analizado ante la serie de problemáticas por la cual se entrecruza el problema del aprendizaje. Entonces, el currículum va teniendo algunos sentidos, y yo me hice entonces la pregunta: ¿es conectivo? ¿Es disruptivo? ¿Es integrador? ¿Es libre? ¿Va a ser reordenador porque va a reordenar todos los elementos que han constituido el currículum? ¿Qué significado y qué valores va a tener? ¿Será verdaderamente transformador digital? Por supuesto, ¿estará fundamentado con los problemas políticos? ¿Será
práctico nada más. Y ahí hay que también trabajar, porque el conocimiento no sale solo de la práctica, sino también de la teoría. Y por el otro lado, estará sustentado, es decir, es que el currículum va a estar sustentado por nada más que por los económicos. Entonces me digo, nos encontramos y dice Max Simon, que es el subdirector de la Asociación Española de Fundación, y esto lo saco de una publicación que salió en el internet, nos encontramos solo al comienzo de un camino incierto, cuya única constante es la creciente velocidad de la innovación, y la innovación está unido a lo económico y por supuesto está unido a el crecimiento tecnológico. Entonces, para mí el currículum es una caja de Pandora, trabajando lo que es verdaderamente el concepto de la caja de Pandora, todo lo que implica esa mitología griega de esto, y uno me digo yo, ¿qué hay dentro del currículum? Va a ser verdaderamente disruptivo e innovador. ¿Podrán todos los países llegar a tener esto? ¿Será tan flexible que pueda atender todos los medios? Actualmente el móvil es el medio por el cual cualquiera puede recibir un nivel educativo, se pueden dar clases directamente por el teléfono. ¿Será que el currículum será verdaderamente conectivo e híbrido? ¿Será que vamos a trabajar no con un currículum que se mantenga por cierto tiempo, o será que va a ser continuamente emergente por el problema del sistema de conexión de redes? El currículum seguirá estando basado en la neurociencia, porque es que la neurociencia es la que está dando los insumos para poder trabajar la inteligencia artificial. El currículum va a ser para el ser humano, y va a estar fomentando todo lo que es lo emocional, lo que se llama lo blando, porque se está buscando un currículum, por lo que he podido investigar, un currículum que llene al estudiante, que logre el estudiante con satisfacción y con emoción los conocimientos, y para eso se van haciendo los currículums lúdicos a través de los juegos. Será masivo esta inversión de instalaciones de equipos informáticos que tendrán que tener los centros educativos, o no habrán escuelas, no sabemos. El currículum tendrá que contemplar habilidades cognitivas, sociales, éticas y memoria cognitiva. Estará basado en la realidad virtual y aumentada. Y, por supuesto, todas las teorías que actualmente están dentro de nuestras escuelas, pero aparece una teoría que es la cognitivista, que aún no está probado que realmente sea una teoría del aprendizaje, como se está vendiendo la idea de que es una teoría del aprendizaje conectivista, pero no hay todavía en los elementos que la constituya una verdadera teoría. La Universidad de Murcia, en la Escuela de Educación, trabajó durante un año entero para demostrar que la teoría que se dice que es una teoría del aprendizaje conectivista no existe, porque no está bajo los rigores científicos de lo que debe ser una teoría. Yo me dediqué a examinar los libros de Ben Williamson, quien se lo recomiendo a quien lo quiera ver lo que él está transmitiendo. Él transmite todo lo que se está haciendo, pero bajo un análisis crítico bien interesante, a lo cual no podemos dejar de observar. Él dice que la era digital del siglo XXI ha sido definida por la muerte del centro. El centro es la escuela, y su reemplazo por una malla de muchos puntos, todos conectados multidireccionalmente en redes. Hoy el aprendizaje es cada vez más descentralizado y disperso en el tiempo y el espacio, estructurado en red
y conexiones y con puntos de convergencia de muchos medios diferentes. Esto es lo que en este momento tenemos en el mundo. Pero yo me pregunto, ¿qué currículum se requiere para todo esto? ¿Es que va a desaparecer o es que no lo tenemos? Este autor tiene 2 libros que son muy interesantes: La Big Data en Educación y El Futuro Digital del Aprendizaje. Y la Big Data es importante cuando leemos cosas como lo de IBM. IBM ha desarrollado un programa específico de computación cognitiva en la educación, en el que explícitamente se unen los conocimientos neurocientíficos sobre los procesos de aprendizaje cognitivo y las neurotecnologías. Estamos hablando de educación, estamos hablando de empresas que están dedicadas, lógicamente, al plano de la tecnología, pero con los procesos educativos. Todo el estudio de lo cognitivo es importante, pero lo que nos preocupa es esto, es que vamos a tener robots como docente, porque se está trabajando en función de eso y ya hay más de 4 robots que andan por ahí, por el mundo. Y además, él tiene el libro El Futuro Digital del Aprendizaje, donde le dedica el capítulo 4 al currículum. Y dice que el currículum neoprogresista y colectivista está enraizado en un discurso omnipresente de redes de aprendizaje nómada, convergencia transmediática, fuentes abiertas, hazlo tú mismo, es decir, no vayas a escuela, tú tienes allí cómo educarte. El poder dar los títulos a través de la lista, de las líneas del internet, nos está planteando que las universidades van a desaparecer, universidades físicas, por decirlo así. Entonces, el trabajo de hablar de un currículo de la era digital no es sentarse a buscar un concepto, es analizar todo lo que está pasando. Se cuestiona actualmente la idea de lo que viene del cambio que recogen los conocimientos que hay que enseñar, con el desarrollo de nuevos programas adaptativos de aprendizaje que pueden semi-automatizar el reparto y la personalización de los contenidos de acuerdo a un perfil de datos individuales, ¿no? Y la didáctica se le está asignando a máquinas automáticas como son el robot profesor y los tutores cognitivos, ¿no? Bueno, la neurobiología, la inteligencia híbrida y la cognición mejorada está dando lo que se llama hoy día el aprendizaje adaptativo. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los docentes? Es decir, los docentes no nos podemos seguir quedando hacia un lado. Los docentes tenemos que estar al pie de todo lo que está sucediendo con la era digital. IBM dice, nuestros sistemas cognitivos inteligentes pueden aprender de los humanos. Los sistemas cognitivos inteligentes son las máquinas. De un modo natural. Al mismo tiempo, los avances de la neurociencia impulsados de parte por el progreso en el uso de superordenadores que toman como modelo los aspectos del cerebro, permiten acercarnos más aún a una mejor comprensión de los procesos cognitivos. Y aquí está cómo se hace. Toman ejemplos de los aprendizajes, se toman los datos y ahí viene la Big Data, y luego aparecen los modelos de la inteligencia artificial. Los niños en las escuelas las escuelas se transforman en una plataforma de datos a través de los niños. En cada una de las respuestas o búsquedas que los niños hacen en estas escuelas laboratorios, se van sacando toda la data que se requiere para que se conformen los materiales educativos, para que se conformen las máquinas, para que se conformen los robots. Lo mismo se está haciendo con los docentes
a los docentes se meten dentro de las nuevas maneras de recoger esta data, se recoge la información y se va dando los conocimientos nuevos para las nuevas acciones que hay que tomar. Hay 3 procesos muy importantes. Cuando el niño se mete dentro de estas computadoras con ciertos programas, la retroalimentación es en tiempo real. No hay que esperar que el docente corrija pero en esa retroalimentación ya la data ha recogido cómo piensa, cuánto se tardó, de qué manera lo hizo, cuántas veces se devolvió, quién lo hizo más rápido y quién lo hizo menos rápido. Y por supuesto que va a ayudar mucho a la educación porque van a salir productos que van a ayudar a aquellos que son más lentos en su aprendizaje, pero también hay el temor de cómo se va a tecnologizar todos los procesos humanos. Se va a individualizar y personalizar la experiencia educativa. Si hace muchos años se habló de la educación personalizada, la educación personalizada ahora estará en manos de las máquinas. La predicción probabilística generada mediante la analítica de datos es la que le está dando la respuesta de lo que dice IBM. Entonces, a partir de esto, yo trabajo la investigación sobre el concepto de currículum que se va a discutir para esta era digital. Me hice una serie de preguntas, estas no son todas, tengo muchísimas más preguntas. Una de las grandes preguntas es el currículum del futuro, ¿a qué estará expuesto? Vamos nosotros a ayudar a crear ese currículum del futuro, porque es que el futuro es dentro de 8, 10 años. El futuro de un cambio curricular tiene que ser revisado desde ahora, desde ya. Y lo otro es qué tipo de pensamiento es el que va a imperar en los seres humanos, ¿no? Quiero compartir con ustedes cómo ha sido la evolución de esta investigación que estoy haciendo. En el 2016, bueno, desde mucho antes me venía la inquietud, pero desde el 2016 mucho más, dudas, interrogantes, preocupaciones sobre la tecnología en varios campos y sobre todo en la educación, por lo que yo estaba viendo que estaba llegando. Me dije, tomé la disposición de hacer la investigación, empecé a hacer mis búsquedas de investigación. Lo primero que hice fue dictar una asignatura que se llamó el currículum en la era digital en el doctorado de la UCB. Me presenté sin programa, el programa lo hicimos con los estudiantes durante el semestre, y durante el semestre revisamos muchísima bibliografía, sistematizamos los aportes de los estudiantes para poder tener ya mucho de lo que los estudiantes del doctorado pensaban en el problema de la era digital. Para el 2018 se construyeron los elementos teóricos conceptuales. Para el 2019 la investigación documental la tengo que retomar porque hay nuevos cambios tecnológicos. Desde el 2019, desde el 2016 al 2019 no hay nada, pero ya habían bastantes cambios a nivel de la tecnología y que tenía que ver con la inteligencia artificial. En el 2020, la socialización de las videoconferencias con el problema de la pandemia creo que extralimitó todo lo que se tenía para trabajar. Mucha gente tuvo que aprender a utilizar las videoconferencias. La modalidad educativa cambia, la tecnología se apropia de las escuelas y de los hogares, ¿no? Y hay un cruce de información con todas las vicisitudes de la vida de la pandemia que les conté al comenzar este conversatorio con ustedes. Y bueno, el 2020 me dio muchísimo material para trabajar sobre ese currículum en la era digital, y socialicé las videoconferencias y socialicé además
todos los foros en que fui invitada, todos los estudiantes a los cuales me buscaron para conversar sobre esto. Fui a muchas conferencias como conferencista y como oyente para poder trabajar. Desde enero no he dejado de estar dentro de una cosa y de otra, y el lunes me metí en el curso que invitó la UCAP a todos los profesores, me metí en el curso para ver cuánto es la diferencia que hay entre lo que nos están ofreciendo para formarnos como docentes con la tecnología y lo que está pasando en ese mundo de los laboratorios escolares, como los hay en Inglaterra, como los hay en Canadá, como los hay también en España. Tenemos uno, hay un laboratorio donde una empresa de tecnología está trabajando con las escuelas, todo lo que tiene que ver con la neurociencia y la inteligencia artificial, para poder sustentar el problema también de mi investigación. Voy a hacer el curso porque me interesa también estar al día en todo lo que se presenta. ¿Qué he recogido? ¿Qué he recogido de toda la problemática? Bueno, que el currículo institucional, la universidad tiene que empoderarse para los cambios, y las escuelas básicas, secundaria y preescolar también lo tienen que hacer, y de esa manera poder aproximarnos. Todo esto se ha sacado de lo que he investigado, a lo cual le doy las gracias a todos los participantes de todos los foros en que he tenido. Tenemos que superar muchas cosas, como es la negociación, la participación estudiantil, la conectividad en las escuelas, para poder, a manera de cierre, decir que el currículum de la era digital requiere ser repensado en la medida que las TIC, la inteligencia artificial y las respuestas generadas por la neurociencia y las Big Data generan nuevos resultados para poder estar trabajando con ellos. Tomo de Williamson esta cita que dice: la eclosión de nuevas ideas curriculares para las reformas educativas innovadoras han sido propulsadas por los intelectuales políticos de laboratorios de ideas y otros agentes y agencias transitoriales, a los cuales él los llama eduexpertos, que son aquellos que no son educadores, pero que están inventando el currículum y la construcción del alumno y del profesor como nuevos tipos de individuos. Los expertos intervienen en los nuevos programas que idean el currículum del futuro al hablar en un lenguaje curricular. Y por eso es la gran preocupación de que somos los educadores los que tenemos que hablar sobre el currículum digital. Les doy las gracias y los invito a generar ideas sobre este currículum en la era digital sin perder nuestra identidad. Muchísimas gracias por la invitación. Terminé. Wow, muchísimas gracias, la doctora Marina Polo. Voy a hacer una afirmación que puede resultar ofensivo para algunos, pero el chat está caliente con la cantidad de preguntas que se están haciendo sobre su presentación. Muy bien. Yo le voy a agregar temperatura a ese chat y le voy a pedir, vamos a estar recopilando las preguntas que se le están haciendo, pero yo le voy a hacer dos comentarios que quisiera que usted al final pudiera realmente comentar. Voy a hacer una afirmación y quisiera que usted la comentara. La afirmación es la siguiente: la educación universitaria de una persona es lo que queda después, que cuando le hacen a uno una pregunta, no tiene que recurrir ni al computador, ni al teléfono, ni a la tablet para responderla. Voy a repetir la pregunta. Sí. Para nosotros la educación universitaria es lo que queda en la persona para poder responder cuando se le hace la pregunta sin necesidad de recurrir a estos adminículos tecnológicos.
Muy bien. Esa es una pregunta. La otra es es como una consideración que tiene más alcance. En los años 80 del siglo pasado, el doctor Luis Alberto Machado habló de la revolución de la inteligencia natural, que contrasta con la revolución de la inteligencia artificial que se está propiciando ahora. Sí. Quisiera su comentario sobre este tema, porque la revolución de la inteligencia natural está muy por detrás de la revolución de la inteligencia artificial. ¿Será que podemos hacer algo o nos tenemos que rendir a la inteligencia artificial? Buenísimas las preguntas. Estas dos preguntas son para el final. Sí. Vamos Una pregunta, ¿se van a escuchar a los demás conferencistas y después vendrán las preguntas o cómo es? Exactamente. Okay. Es para que tenga oportunidad de pensar y reaccionar sobre ese tema. Muy bien. Hay muchas más preguntas que están en el chat, que está, como le digo, mucho más caliente, que la profesora Ofelia va a canalizar. Muy bien. Muchísimas gracias. Permanezca en la sintonía. Claro. La segunda presentación que tiene que ver con el profesor Clever García. Bien. De acuerdo con nuestra planificación, nuestro segundo presentador es el profesor Clever García, quien va a dar su ángulo de perspectiva sobre la evaluación en estos tiempos. Profesor Clever García es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, es el doctorando en educación, pero tiene unas ideas sensacionales, excepcionales sobre lo que podemos hacer en evaluación en nuestros cursos. No quiero quitar más tiempo porque el profesor necesita su tiempo para hacer su presentación. Por favor, profesor Clever García, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, profesor Javer, y bueno, muchísimas gracias también por este espacio que me dan para compartir estas ideas, ¿sí? No sé si me están oyendo. Sí. Sí, ok, Sí, muchísimas profe, gracias. se oye bien. Lo escuchamos perfectamente, profe, adelante. Voy a compartir pantalla, permítame refrescar el... Ok, bien. El aporte que quiero ofrecer, pues, en esta tarde, pues, va a girar en torno a la pertinencia de la evaluación curricular en el sector universitario, ¿sí? Hablar a veces de evaluación, hay personas que les suele generar como un poquito de angustias o preocupación por el desconocimiento que pues, pueda presentarse a lo largo de esta realidad que circunscribe todo lo que concierne al vocablo evaluación, ¿sí? Y para ello quiero compartir una serie de ideas que van a girar en torno a la pertinencia, el por qué es pertinente la evaluación curricular en el sector universitario, ¿sí? Para ello, vamos a tener en cuenta en principio qué es la evaluación, ¿sí? Y qué nociones podemos tener en cuenta de la evaluación curricular. ¿Será un monoconcepto o será un policoncepto? Habría que ver pues, esta realidad. Y fíjense que allí aparecen ciertos elementos que ya van a ir denotando lo que viene a entenderse por evaluación, como proceso, como tarea, como recurso normativo, como pues una fase de un proceso que integra pues una serie de elementos y una realidad de orden sistémico, ¿sí? Para darle mayor cohesión a la presentación, pues voy a ir siguiendo pues una minuta que he establecido para que haya mayor coherencia y cohesión pues en la disertación, ¿sí? Y en el devenir de la historia son múltiples los autores que
han mostrado especial interés por conceptualizar lo que se entiende por evaluación. El término en cuestión plantea ante todo un desafío semántico, histórico y paradigmático, dado que son múltiples los factores que convergen en la comprensión de la significación del término evaluación. Ahora bien, desde el punto de vista semántico se plantea que es todo un reto, puesto que no hay un concepto homogéneo referente a la evaluación, en virtud de la policonjunción de enfoques y escenarios sociales, políticos, económicos, éticos y morales, del cual emerja su sustentación epistémica. Cuando me refiero a epistémica, me refiero conforme al conocimiento. De esta multiconcepción de sustantivos aspectos, no se libra la autocomprensión histórica y paradigmática del vocablo evaluación, ¿sí? No se va a librar, porque sería hacerla ajena a la realidad y al contexto en el cual se origina. Por eso, como ustedes ven allí en la lámina, es un proceso, es una tarea, es un recurso normativo. Por ende, es meritorio también señalar que la evaluación, en este caso del vocablo, pues, tiene unas raíces pues, de orden latino y que pues se remonta al lenguaje o a la lengua francesa. Evaluar, término que en este caso que va a denotar una serie de, pues, de significaciones muy puntuales. Estimar, apreciar, calcular, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que este término está precedido del prefijo e y del apócope, en este caso una proposición latina, ex, que viene a significar, en este caso, una valoración de dentro hacia afuera. La significación expresada revela que la base para estimar la valía o mérito de algo tiene como fundamento sustantivo el valor, en el cual convergen de forma dinámica y sinérgica el juicio de la valoración y la información que se dimana del objeto de análisis e interpretación. ¿Sí? Una concepción semántica que circula con recurrencia y que me imagino que a más de uno, incluyéndome, hemos utilizado, es que la evaluación supone comparar objetivos y resultados. Ojo, no hay que circunscribir al término, no lo agota esa definición, ¿sí? No lo agota, ¿sí? Es un término, es una acepción empleada, pero no agota la multisignificancia que, pues, denota lo que se habla del término evaluación. Mientras que otras exigen una conceptualización más amplia, apelando al estudio combinado del trabajo en sí y de los valores. El alcance de metas u objetivos es una concepción pues de la herencia del enfoque tradicional que hace énfasis pues en la medición de la adquisición o mejora de habilidades. Por ende, el papel del evaluador argumenta socialmente su función en la medida que acredita los resultados de los individuos insertos en el proceso evaluativo. Sin embargo, el mundo contemporáneo y el mundo que hoy todos estamos viendo cómo se edifica post pandemia, señores, combina un tratamiento evaluativo más amplio, más complejo, superior a la tradición que hemos venido desarrollando, ¿sí? Por ende, hay una organización que en este caso me gustaría hablarles un poco, que es la Organización de Desarrolladores Estándares de la Calidad Educativa, que tiene pues sede tanto en Estados Unidos como en Canadá. También hablan de lo que entienden por evaluación, ¿sí? Y ellos hablan de que esta noción conceptual tiene como elemento sustantivo la noción de valoración. Pero fíjense que ahora aquí va un elemento adicional y utilidad que se suscita del juicio. Esta idea de valor conlleva necesariamente la articulación de procedimientos objetivos en pro de agenciar y adquirir información fidedigna y comprobable. Ahora bien, la evaluación bajo la pretensión irrestricta de la valoración plantea un desarrollo donde el valor objetivo que ha sido enjuiciado debe conducir, por supuesto, a un resultado de cuán satisfactorio o no es el proceso, situación o cosa que se esté examinando.
La evaluación bajo este presupuestos propende a todo análisis, investigación y observación que, por supuesto, requiere una visión mucho más amplia, donde no solamente se busque pues la medición del logro y de las metas estipuladas, ¿sí? Pues tener la evaluación bajo esta noción puede generar pues muchas discrepancias. La evaluación es mucho más amplia, ¿ok? Por ende, desde el punto de vista educativo, la evaluación bajo el enfoque del enjuiciamiento y de la valoración que hemos trabajado a lo largo pues, de todos los procesos académicos, ha contado con pensadores de la talla como Tyler, Lafourcade, Meyer, donde pues las conceptualizaciones planteadas por los autores que he mencionado giran de forma sustantiva en el logro de objetivos estipulados como propósito culmen de la evaluación. Esta noción conceptual surge en la educación dentro de un enfoque esencialmente cuantitativo y de mentalidad tecnocrática que condiciona el desarrollo hasta nuestros días. Por ende, en la época que estamos viviendo, post pandemia, hay que ir más allá, ¿sí? Ir más allá. Por ende, es importante señalar que la evaluación no solo responde a un proceso medicionista o fase de control que tiene como objeto no solo la revisión de lo realizado, sino la obtención de una información clara y nítida que sirva de vehículo lógico para brindar fundamento y justificación sobre el panorama de las valoraciones empleadas en el ejercicio interpretativo de los resultados. La conceptualización del término evaluación resulta ser una tarea compleja, ya que conjuga en su constitución ontológica, cuando digo ontológico me refiero a lo que tiene en sí, a lo que existe, una sinergia entre el enjuiciamiento en el cual intervienen las impresiones que reciben los campos cognitivos y por otro lado, el discernimiento del evaluador para realizar e interpretar los datos de un objeto de estudio. Es importante también señalar que existen 5 fuentes o criterios al momento de evaluar un proceso o algo. Las distintas expectativas de los clientes, el mérito o excelencia del servicio en cuestión, hasta qué punto el servicio es necesario, la viabilidad, la equidad, ¿sí? Ahora, en la época post-pandemia, estos 5 criterios hay que hacerlos vida. Y la vida requiere pues de una serie de fases y de procesos que demandan del docente pues preparación y formación, ¿sí? En ese orden de trabajo, ¿a dónde llegar la evaluación? ¿Qué es lo que busca en sí un proceso evaluativo? Señores, el perfeccionamiento, porque asegura la calidad y mejora de ese proceso, ¿sí? Asegura la calidad. Queda claro que evaluar es una labor compleja, que combina con rigor y objetividad la utilidad de la evaluación en aras de coadyuvar fundamentos teóricos que garanticen la calidad y el análisis interpretativo como una habilidad necesaria en la conceptualización de una evaluación sistémica y sobre todo situada, ¿sí? Ahora me gustaría que ustedes pudieran ver una de las tantas definiciones que se han dado sobre evaluación curricular. Aquí tenemos una de Arnaz, ¿sí? Aquí pues habla de que la evaluación es una tarea, ¿sí? ¿Sí? Es una tarea y esa tarea pues tiene un propósito. Ese propósito es lograr determinar conveniencia para conservarlo, modificarlo o sustituirlo, haciendo referencia pues directamente al aparato curricular, ¿sí? Eso sería una de las aproximaciones. Otro elemento de evaluación curricular, tal como ustedes observan allí, es un proceso, pues fíjense, integral, sistémico, gradual y continuo que valora los producidos en todo el sistema curricular, ¿sí? En cuanto convenga la realización del hecho educativo. Lo interesante de la evaluación curricular es esta noción establecida por Lafourcade. Es un proceso dinámico que permite adecuar de diseño permanente toda acción educativa hacia el logro de fines comunes, ¿sí?
de Vilches podemos decir que es el proceso de medir y valorar la ejecución y así como los resultados de la aplicación del conjunto de experiencias de aprendizaje que el sistema educativo pone a disposición de sus alumnos para que desplieguen plenamente sus potencialidades. ¿Qué habría que decir a modo de colofón de estas realidades? Como no es una realidad pues unívoca, no, no, para nada. Las nociones teóricos conceptuales señaladas denotan que la evaluación curricular se ha tejido, es decir, se ha levantado en un campo de estudio independiente de la ciencia de la educación. ¿Por qué? Porque tiene como eje sustantivo valorar continuamente desde la integralidad, sistematicidad y dinamicidad la pertinencia curricular, así como estimar a la luz de los hallazgos, cual y cuantitativamente, si su diseño, desarrollo y ejecución del currículo satisface los requerimientos ontológicos, es decir, de lo que hay, epistemológico, en orden al conocimiento, teleológico, es decir, los fines que persigue, de una sociedad que está en continuo cambio, es decir, está en devenir, que se entreteje en un entramado en clave prospectiva que va desde lo cultural hasta lo científico, y mucho más ahora en una pandemia, ¿sí? Por ende, la evaluación curricular permite a los actores del proceso educativo tomar decisiones que reconozcan el establecimiento de las pericias teórico-metodológicas que viabilicen en primera instancia la validez, la confiabilidad y la objetividad de ese plan curricular, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que la evaluación curricular, ¿sí? La evaluación curricular en las instituciones universitarias y a su vez el evaluar su modelo curricular es una empresa compleja que tiene como propiedad sustantiva renovar y mejorar los procesos educativos. Esta transformación invita a repensar la educación no desde la noción tradicional positivista, sino como un rubro imprescindible para iniciar procesos de mejoramiento de calidad educativa. Evaluar es una labor que requiere la edificación de un conjunto de principios teóricos que sirvan de fundamento para desarrollarla como un proceso dialéctico, complejo, contextualizado y participativo. Estas propiedades le confieren un carácter distintivo al mismo, porque supone el asiento de un marco metodológico congruente y apropiado para la formulación de criterios objetivos que permitan desplegar una evaluación en la cual se asuma la toma de decisiones como un entramado de procesos innovadores que ya mencionaba la doctora Polo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la innovación es un proceso que tiene que darse, que tiene que desarrollarse. En ese sentido, pues me permito hablar un poco de un primer elemento teórico que dentro de la investigación que he estado desarrollando tiene pertinencia, ¿sí? Para desarrollar una evaluación curricular. Y tiene que ver con esa que ustedes están observando, donde pueden ver una integración de diversos elementos como lo dialéctico, lo complejo, lo contextualizado y lo participativo, y cada uno de ellos con una serie de elementos distintivos. Nótese también que hay, en este caso, de forma transversal y horizontal, una serie de frases que pues, son elementos neurálgicos de este elemento teórico, como es el contexto teórico y el contexto práctico. ¿Qué hay que decir al respecto de esa realidad? Fíjense que todos esos elementos convergen, por eso la convergencia de este conjunto de notas sustantivas en esta primera sustentación teórica instrumentaliza una fase operativa, dado que la evaluación no solo se establecerá, perdón, como un conjunto de criterios para estimar el logro de lo planteado en el objeto que se quiere ser arbitrado, que no está mal, ¿sí? No está mal, sino que por el contrario se ideará de forma articulada un método en el cual la evaluación curricular se logre pensar como un proceso capaz de atender a sus diferentes momentos, desde el diagnóstico a la elaboración del diseño curricular
y a su puesta en acción, como también a los resultados obtenidos. Eso sería pues, con relación a esta convergencia de este primer elemento teórico. Otro elemento que me gustaría aportar en esta investigación, he encontrado elemento, según Briceño, que habla sobre lo que es la autoevaluación, el diálogo, la coevaluación permanente. Y nótese que esa realidad, estos aspectos circunscritos en el segundo elemento de la fundamentación teórica de la evaluación curricular, apuntan ineludiblemente a la transformación de la praxis educativa, por lo que ésta se asumirá como un proceso continuo, dinámico y flexible, por lo que la calidad y la equidad hacia la cual apuntan las universidades, y en especial nuestra amada Universidad Católica, no parten del ejercicio neopositivista y eficientista, en este caso lineal, sino que a la postre requiere de una metodología contextualizada, cuya dimensión teleológica, es decir, hacia el fin, se direccione hacia la comprensión de una evaluación que impulse desde sus diversas fisionomías ontológicas, tanto implícitas como explícitas, la innovación del proyecto educativo, en el cual se logre otorgar un papel más dinámico en el sentido de promover la criticidad, la flexibilidad y la autodeterminación, ¿sí? Ponderando primordialmente las deficiencias, que por supuesto van a aparecer, porque para eso se realiza una evaluación curricular, que inciden sobre todo en el proceso docente educativo, con un enfoque de aprender a desaprender para aprender a aprender. Otro elemento interesante que he ido pues, develando en mi investigación es que existen unas operaciones de la evaluación curricular, ¿sí? Esa realidad, pues, lo que nos va a denotar por su lado, pues, es el delimitar los aspectos que queremos dentro de la evaluación, ¿sí? Para desde allí, pues, realizar una serie de nociones o establecer un conjunto de nociones o conceptos y suposiciones para desde esa situación establecer una definición operacional que permita, pues, estimar los rubros que se van en este caso, que son objetos, pues, del análisis. Fíjense que allí es una revisión de orden continuo, no es una realidad parcial o nada más puntual, no. Es una realidad que se tiene que realizar de manera continua. ¿Y por qué de forma continua? Pues la articulación integral y sistémica y situada en la cual convergen de forma sinérgica las cuatro operaciones de la evaluación, fíjense que están interrelacionadas y a su vez esgrimen un acervo de sustentos de significación que permiten al evaluador poder realizar una evaluación integral, de tal forma de lograr estimar el logro o no de esa realidad curricular. Pero es una dimensión que va a involucrar pues, todo un andamiaje también de orden antropológico. Porque cuando se evalúa el currículo, pues no es una entidad inerte, se evalúa al conjunto de actores que convergen en la misma. Y por eso su fuerte componente de orden antropológico. Ya para ir cerrando, tenemos pues los tipos de evaluación. Y de allí pues me he centrado en el autor que en este caso he mencionado, que es Díaz Barriga. Y allí fíjense que tenemos la evaluación del contexto, la evaluación de entrada, la evaluación de proceso, la evaluación del producto, y todas ellas centradas hacia la toma de decisiones, ¿sí? Porque el objetivo central, el propósito de una evaluación es que se tomen decisiones para mejorarlo, para sustituirlo, para cambiarlo y sobre todo para innovar en el ejercicio de la praxis educativa, ¿sí? Entonces, las investigaciones pues, que he ido desarrollando me han permitido ir viendo que la evaluación curricular permite la toma de decisiones, pero no es una toma de decisiones descontextualizada. Tiene que ser situada, tiene que ser flexible, tiene que ser crítica, tiene que ser autónoma, que permita a los diversos actores
que convergen en la realidad curricular, pues innovar. Y esa innovación es en pro y el beneficio de los ciudadanos de una sociedad. Finalmente, ¿qué es lo que se busca en una renovación curricular? La arete, la excelencia, la excelencia. Y no por nada la Universidad Católica es excelente en sus procesos. Pues, a su vez, estos se reflejan de forma fidedigna en los pilares de la educación, que sostienen a su vez todo ese andamiaje que hemos venido denotando de evaluación curricular. Porque no se puede entender la revisión de un currículo sin atender al enfoque en el cual se encuentra centrado. Entonces, este enfoque por competencia permite que exista una educación centrada y una educación que apunte a la excelencia para saber hacer, saber ser, saber conocer y saber convivir. Eso nos va a conducir a una formación integral. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Clever García. Voy a compartir mis angustias contigo y con el resto de los que están participando en este seminario. Una primera angustia que tengo es cómo sabemos que el currículum de un programa, por ejemplo, de la Escuela de Derecho, se está haciendo bien la evaluación. Porque tenemos varias capas. Tenemos la capa micro, que cómo evaluamos al estudiante. Luego tenemos la capa del programa y luego la capa de la institución. A mí me gustaría que tú hicieras un comentario cómo podemos hacer una buena evaluación del currículum de un programa como por ejemplo el de la Escuela de Derecho. Quisiera saber tu comentario sobre este tema porque es muy, muy resaltante y muy importante. Y muchísimas gracias por eso. Y hay varias preguntas en el foro que se dedican a ti, que la profesora Ofelia va a estar comunicando. Bueno, muchísimas gracias. Ahora me toca presentar a la profesora Betsy Fernández. Hemos tenido varias dificultades para lograr que ella pueda compartir con nosotros su experiencia, pero igualmente ella ha estado desde muy temprano esta tarde tratando de comunicarse. Bueno, esas son las cosas del currículum digital, que uno cree que todo va a ser perfecto y nada, esto es muy complicado. La doctora Betsy Fernández es también, si hablé de la doctora Marina Polo, quiero hablar de la doctora Betsy Fernández, quien ha estado vinculada a los temas de currículum institucional desde hace mucho tiempo. Ella es profesora de la UPEL, pero ella está muy interesada, muy congraciada, muy comprometida con los asuntos del currículum, no solamente de su institución, sino con el currículum de la universidad en general. Bienvenida, por favor, la profesora Betsy. Estamos encantados de que usted pueda compartir con nosotros y quiero darle la palabra para que usted pueda compartir con nosotros sus conocimientos y sabiduría sobre este tema. Muchísimas gracias, mi querido profesor. Muy buenas tardes a todos. Un placer de compartir con ustedes este intercambio de saberes. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Profe, se oye bien. Te escuchamos perfectamente. Ok, bueno, en aras del tiempo entonces me van a permitir compartir mi pantalla, ¿sí? Ya, un momentito. Ok. Bueno, miren, comencemos a tocar uno de los aspectos que, como dice el profesor Javer, nos inquieta profundamente y es el que tiene que ver con el ámbito curricular. Quienes me han precedido, bueno, han hecho una extraordinaria presentación de sus trabajos y de sus investigaciones. La profesora Marina, mis respetos, ¿verdad? Mi salud y consideración, sobre todo esa visión de lo que es
currículum en la era digital. Nuestro querido profesor que nos acaba de presentar toda una visión panorámica de la evaluación curricular. Quizás uno de los aspectos que más nos ocupa a quienes estamos ahorita dentro del ámbito curricular, por esa gran pregunta que hacía el profesor Javer. ¿Cómo sabemos que cuando realizamos una evaluación curricular está bien lo que estamos haciendo? Si es correcta o si no es correcta. A mí me corresponde, dentro de este seminario que hemos llamado Optimizando la docencia en la presencialidad remota, me corresponde hablar del currículo. Pero no me voy a referir al currículo en términos evidentemente teóricos o en términos de lo que hasta ahora se ha venido manejando, porque bueno, ya hicimos todo un recorrido de la teoría curricular. Me voy a referir al currículo del marzo 2020 para acá. ¿Qué ha pasado con el currículum? Y fíjense que allí estoy mostrando una imagen de una abuelita que bueno, que parece que son las que están asumiendo en muchos hogares nuevamente, pero ahora con dispositivos diferentes, la conducción de la formación de niños, adolescentes y hasta de estudiantes universitarios. Cuando te comentan que bueno, que se sentaron con su abuelita a escuchar la clase, a escuchar la disertación o a intercambiar ideas, ¿ok? Y que poco a poco ellas han ido aprendiendo también a manejar equipos y a utilizar diferentes aplicaciones que de una u otra manera para nosotros los docentes facilitan ese proceso de formación que nosotros hemos ubicado. Me voy a referir en mi agenda a 3 tipos de categorías. Unas categorías iniciales que tienen que ver con el currículo, la docencia y la denominada presencialidad remota. Hace muchos años hablamos de las nuevas formas de presencialidad. Bueno, creo que ya llegamos a una de ellas. A unas categorías intermedias que tienen que ver con lo que es la profesión, el ser docente, la pedagogía como ciencia de la educación y el ser profesional, ¿ok?, de la docencia. Y unas categorías conclusivas que deben dirigirse hacia la investigación curricular. Y miren que ahora es que hay temas por revisar en materia curricular, al diseño curricular propiamente dicho, y a esto que hemos denominado un profesional experto. Preguntaríamos tal vez, ¿experto en qué? En docencia, en tecnología, en currículo, en estrategia, en evaluación, o qué tipo de experticia es el que estamos nosotros mencionando. En principio, quiero hacer el planteamiento que me ha caracterizado de hace más de 10 años, y es que yo asumo el currículo como espacio público de construcción colectiva, como esa plaza en la cual todos podemos estar y participar. De hecho, de marzo 2020 para acá, pareciera que el currículo se abrió a todos los espacios y a todos los escenarios familiares, comunitarios, empresariales, porque en todas partes donde nosotros nos desplazamos, nos encontramos con las personas hablando del hecho educativo, hablando del contenido, hablando de las tareas. Fíjense qué importante, y he encontrado estudiantes, investigadores en estos momentos a nivel de doctorado, realizando trabajos sobre la valoración de la tarea escolar. Y allí vale reconocer el papel que han tenido sobre todo los representantes que ya no encuentran qué hacer con las tareas que son asignadas a través de las plataformas, del aula virtual o de cualquier tipo de aplicación para que los niños cumplan con la tarea. Parece que hay un cumplimiento de tarea más que un proceso de formación. Vemos entonces cómo ese currículo viene a convertirse en un elemento de interés común. Todos quieren conversar, hablar acerca del currículo. Es dialógico, ¿ok? Es complejo, sumamente complejo. Son demasiados los elementos que entran en juego en la actividad curricular. A la vez que es abierto, es comprensivo, es interactivo. Podríamos decir
que en estos momentos no solo estamos hablando de un currículum desterritorializado desde el punto de vista de las fronteras del saber o de las disciplinas, sino desterritorializado del ámbito del territorio escolar. Salió el currículo de las paredes de las universidades, de las paredes de las escuelas, de las instituciones educativas. Estamos hablando entonces ahorita de un currículo que debe moverse orientado bajo las premisas de la armonía global, porque cómo hacer para mantener un equilibrio y una armonía entre lo social, lo económico, lo político, lo religioso, lo espiritual y lo educativo. Se mueve además dentro de un principio de un desarrollo universal, de una evolución, y vamos viendo cómo a la par de la evolución en el mundo también ha ido evolucionando la educación, quizás con sus altos y con sus bajos. Y por supuesto la visión de una diversidad concertada en la que encontramos además la aceptación que debemos manifestar cuando atendemos a todos nuestros estudiantes con sus diferencias individuales a través de las diferentes modalidades, plataformas e instrumentos y aplicaciones que están allí sobre el tapete para que podamos utilizarlo. Y por supuesto, desde el punto de vista de ese currículo como espacio público, ubicamos al ser humano como centro del proceso. Entiendo perfectamente todo lo que se está moviendo detrás de estas grandes empresas que mueven ese currículum digital, de la inteligencia artificial y de todo lo que se ha ido instaurando en materia curricular para generar nuevos conceptos. Para mí, yo creo que más allá del concepto está la concepción. ¿Cómo estamos concibiendo nosotros el currículum? Y creo que allí es importante, antes de conceptualizar, llegar a concebir ese currículum con ese ser humano, con ese ciudadano que nosotros queremos formar, con sus deberes, con sus derechos, con sus diferencias, y que obligan al docente a realizar una mejor labor. Si antes era complejo para nosotros atender las diferencias individuales de manera física con nuestros estudiantes en el aula de clase, bueno, ahorita es mucho más complejo. En estos momentos yo estoy realizando una investigación con el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Continua de Perú, denominada algo así como que uso de las redes sociales virtuales por los estudiantes universitarios. Y ya no sabemos si es una carrera universitaria lo que están haciendo o es una carrera detrás de las aplicaciones y de las asignaciones que nos envían los profesores a los estudiantes. En educación primaria vemos como en muchas de las instituciones educativas el docente le envía a sus estudiantes videos, por ejemplo, de una clase. Y el video de la clase no es por la clase en sí, sino que a veces son videos grabados en España, por ejemplo, donde utilizan ciertos y determinados términos que no son familiares para nuestros estudiantes. Pero sin embargo, eso está colocado en la plataforma y los muchachitos, los estudiantes, tienen que interpretar lo que está, y las amas de casa, que son las que están haciendo las veces de docente, entonces tienen que buscar la manera, preguntándole a un vecino o llamando a un amigo para ver qué es lo que significa lo que quiere decir la maestra o la persona que aparece en el video. Y así pare usted de contar. Entonces, hacer docencia de calidad en estos momentos se nos hace un poco cuesta arriba. Cuesta arriba, ¿por qué? Porque tenemos que investigar, tenemos que aproximarnos a la comunidad y tenemos que hacer pedagogía. Esa pedagogía como ciencia de la educación que debe seguir visualizando al estudiante como el centro del proceso y no al estudiante como el capaz de correr detrás de una aplicación o detrás del tiempo porque se le está venciendo el momento para poder subir la tarea. En educación primaria está más crítica la situación que en educación universitaria, en el caso venezolano, particularmente porque muchas instituciones universitarias, en el caso de la nuestra, bueno, están trabajando como de manera más pausada, pero en educación primaria, en educación media, la situación está un poquito más complicada. Entonces, esa carrera universitaria, que no es más que ese sistema de estudios profesionales, estructurados y disciplinarios, se ha convertido en toda una tragedia
para los estudiantes universitarios. Y bástese consultarles y preguntarles. Quizás se pensaba que como los muchachos manejaban las redes y manejaban los recursos y manejaban las aplicaciones, iba a ser un poco más sencillo, ¿no? Se ha complicado más la situación, sobre todo en aquellos campos, áreas del conocimiento eminentemente prácticos. ¿Qué elementos distintivos de la carrera universitaria se siguen manejando desde antes y después de marzo de 2020? El currículo, y vale dentro de los aspectos, que decía nuestro profesor que habló de la evaluación, qué elementos se siguen ubicando: el perfil como conjunto de rasgos distintivos, el currículo, el diseño curricular, los requisitos de ingreso, de permanencia, de egreso, el campo de conocimiento, el campo ocupacional, ¿ok? El desempeño, y no cualquier desempeño, el desempeño idóneo que deben tener los egresados, porque hay que hacer también evaluación de impacto, el desarrollo profesional, el desarrollo ético, también tanto del docente como de los estudiantes, las tecnologías asociadas a las diferentes áreas de conocimiento que deben ser también evaluadas y deben ser consideradas para poder decir que estamos ejerciendo una docencia de calidad. Hablar de docencia de calidad implica considerar una serie de elementos que, más allá de estar colocados a disposición de todos los actores, parecieran en cierto y determinado momento convertirse en obstáculos para que lo que aspiramos a realizar desde la docencia sea realmente una actividad exitosa. ¿Cuáles son desde allí las interrogantes fundamentales para orientar la manera de optimizar el currículo y la docencia en esta presencialidad remota? Yo me he formulado muchísimas interrogantes, ¿verdad? Pero la primera, y quizás para mí la más importante, es cuando nosotros nos preguntamos cómo es el estudiante con el que estamos trabajando. Esta pregunta continúa hasta nuestros días, desde el primer día que nos planteamos frente a un aula de clase, sea de manera física, virtual, digital, donde estemos, hasta estos momentos. Si no sabemos con qué estudiante estamos trabajando, qué características tiene, cuáles las características del entorno al cual se ubica y cuáles son las características del contexto, porque a veces encontramos inclusive trabajos de investigación donde dicen contextualizar una investigación y se limitan solo al entorno, y lo que tiene que ver con el contexto de las creencias, las representaciones, los ideales, los valores, las costumbres, las tradiciones, parece que se le da un saludo a la bandera, y me disculpan la expresión. Si nos preguntamos cómo es el estudiante con el que estamos trabajando para poder decir que estamos haciendo una docencia de calidad frente a un currículo de calidad, tenemos entonces que pensar en el que aprende y en el que enseña. El que aprende aplica procedimientos firmes y sistemáticos para estudiar. Eso nos lo hemos preguntado. ¿Estamos seguros de que lo hace? ¿Su crecimiento estudiantil se percibe muy poco, o más bien un crecimiento estudiantil que se visualiza cada vez que él envía un mensaje, formula una pregunta o nos manda un audio, por ejemplo? Él muestra interés por sus estudios generales, viene preparado para estudios exigentes, o simple y llanamente es un ser pasivo que está a la espera de realizar una tarea. El que enseña está diseñando entornos personales de aprendizaje y además está enseñando a sus estudiantes a crear sus propios entornos de aprendizaje. ¿Está asumiendo al estudiante como centro del proceso, o está asumiendo más bien a la tecnología o las aplicaciones tecnológicas como centro de ese proceso? Selecciona, planifica, crea materiales didácticos, digitales, importantes, genera repositorios para que puedan ser utilizados, comparte información y gestiona conocimiento, o qué es lo que está haciendo realmente el docente. Entonces, ¿cómo hacer para obtener una docencia de calidad? Debemos entonces pensar en optimizar el ejercicio de la docencia, visualizando los diferentes factores, tanto institucionales como del área de influencia donde se encuentran las instituciones, para poder decir
que estamos pensando un poquito más allá del recurso tecnológico o de la aplicación tecnológica. Estamos visualizando a esos seres humanos que nosotros ubicamos allí desde el punto de vista tecnológico, estructurales y éticos. Los factores institucionales estarán influyendo en lo que nosotros estamos haciendo. Contamos con los recursos, por ejemplo, los equipos y el tiempo necesario para poder atender todas las necesidades. ¿Es suficiente solo con que nos den un equipo? A algunas universidades, por supuesto, no a todas, ¿verdad? Con que nos den un equipo de computación para intentar llevar a cabo una tarea, sobre todo de marzo 2020 para acá, en tiempos de pandemia, donde podemos visualizar esa distancia entre unos y otros, pero una distancia que a veces pareciera hacerse mucho más grande entre el docente mediador que está detrás de esos recursos y el estudiante conjuntamente con su familia, porque aquí hay un fenómeno bien interesante y es que se retoma la visión de la familia como elemento fundamental dentro de la formación. Yo recuerdo que cuando estudiaba docencia nos hablaban, como decía Althusser, de los aparatos ideológicos de Estado y hablaban de las instituciones, la familia, la escuela, la iglesia. Bueno, la familia está ocupando ahorita un papel bien importante dentro de la formación de los futuros ciudadanos, de esos ciudadanos del futuro a los que en una visualización virtual o digital tendríamos que nosotros analizar los pros y los contras de abocarnos hacia esa visión, hacia ese tipo de currículum que pareciera dejar de lado una serie de aspectos o elementos importantísimos para el desarrollo del ser humano. ¿Qué debemos nosotros considerar? ¿Cuáles son las fortalezas institucionales? Yo me voy a referir aquí a fortalezas institucionales desde el punto de vista de las, vamos a decir, de las instituciones educativas. Pero si nosotros vemos a la familia como una institución, también tendríamos que ver cuáles son esas fortalezas que la familia posee en un momento determinado. Dentro de estas fortalezas institucionales para las universidades, sobre todo para las universidades formadoras de docentes, debemos considerar los años de experiencia, ¿ok?, en materia de formación docente. Debemos considerar los años de experiencia curricular sistemática. En algunas universidades, como en la mía, por ejemplo, el currículo forma parte de una unidad curricular obligatoria para todo el mundo, además de tener su instancia administrativa como tal. Pero en la medida en que somos capaces de comprender el currículo, de organizarlo, sistematizarlo, administrarlo y evaluarlo, en esa medida somos capaces de poder realizar, algunos la denominan adecuaciones curriculares, yo las denomino adecuaciones pedagógicas. ¿Para qué? Para que podamos entonces diseñar estrategias tanto de enseñanza como promover el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los estudiantes, diseñar estrategias de evaluación y utilizar los elementos necesarios para que todo el proceso formativo pueda darse de una mejor manera. Debemos revisar, por ejemplo, la existencia de actividades docentes diversificadas en cualquier cantidad de áreas o campos de conocimiento, la amplia experiencia en prestación de servicio docente, la presencia de profesionales docentes especialistas, sobre todo para la atención a los, por ejemplo, a los niños de educación especial, a los niños en situación de frontera, a los niños dentro de la población indígena, que también ameritan una atención especial. Si contamos dentro de las instituciones con estos especialistas, nosotros pudiéramos optimizar la docencia nutriéndonos con los aportes de estos especialistas para que quienes no somos especialistas en estos campos podamos dar respuesta a las inquietudes de nuestros estudiantes, porque los estudiantes siguen siendo los mismos. Lo que cambió ahorita y en este momento es el recurso, es la forma, es la distancia que tenemos con nuestros estudiantes, pero ese mismo estudiante que teníamos en el cuarto semestre es el estudiante que pasó
al quinto semestre. Es el mismo estudiante sordo, es el mismo estudiante ciego, es el mismo estudiante indígena que nosotros tenemos que atender y que tenemos que atender a través de estos mecanismos. Por supuesto que la cantidad de docentes que tengan posgrado, ¿verdad?, que hayan investigado, también forman parte de esas fortalezas con las cuales podemos nutrirnos nosotros para optimizar la docencia y el currículum. ¿Que hay debilidades institucionales? Sí las hay. Debilidades que fragmentan prácticamente el proceso de formación y dentro de ese proceso de formación, tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje, que se sienten debilitados por toda esta situación acelerada que nos ha tocado vivir. Yo, en lo personal, le pregunto y he venido haciendo un trabajo de sondeo de opinión, ¿qué tan óptimo ha resultado el trabajo en la pandemia y a partir de esta situación de cuarentena en el caso particular de Venezuela? Y la gente dice que el agotamiento, tanto de los estudiantes como de los profesores, como de la familia, se pierde de vista. Doctora Fernández. Dígame. Ya estamos en tiempo. Lamento tener que interrumpir. Ay, bueno. Pero cierro. Su presentación ha generado demasiadas preguntas. Hay que darle la oportunidad a los participantes que se las hagan. Bueno. Así que le doy 10 segundos para que termine. 10 segundos. Ay, me dijeron que eran 20 minutos. Bueno, cierro aquí. Perfecto. Desde aquí presento, les van a quedar allí las debilidades que encontré, unas preguntas de reflexión. Yo cierro también con unas preguntas de reflexión, cómo podemos optimizar esa docencia y ese currículo, y las categorías de cierre que están allí, que son las finales con las cuales íbamos a cerrar. Sigo diciendo, interpreto los retos del currículo desde mi propia experiencia. Un placer, muchísimas gracias. Miren, hay demasiadas preguntas para casi todos los presentadores y no hay forma de acomodarla. Le doy el pase. La verdad que vamos a tener que hacer otra sesión para todos, pero le doy el pase a la profesora Ofelia para que ella pueda organizar las preguntas para todos ustedes. Perfecto. Gracias. Está la cosa tan interesante que no sé cómo cerrarla. Les pido disculpas, pero vamos a tener que hacer otra sesión con este mismo tema. Vamos a la pregunta con la profesora Ofelia. Ok, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a las preguntas. Tenemos primero las preguntas a la profesora Marina. La profesora Marina tiene bastantes preguntas. Muchos, o sea, todos pues se preocuparon básicamente por aquello de las máquinas, de los robots, etcétera. Entonces nos preguntamos, ¿de qué manera se relaciona el desarrollo tecnológico con un currículum humanizante? O sea, que es un reto, ¿no? Ahora, si el centro, esa es otra pregunta, si el centro desaparece y la autoformación es lo que va a prevalecer, ¿cuál es el nivel de madurez que los estudiantes deberán tener para desarrollar estos procesos? Luego preguntan, ¿podrá un ser humano trabajar solo ante la presencia de un robot sin el calor humano? Luego la otra pregunta dice, ¿qué tipo de seres humanos estaríamos formando bajo esa premisa? O sea, el trabajo solamente con máquinas que estén formando al humano. Si la escuela se transforma en una base de datos, ¿quién va a administrar esa base de datos? Entonces aquí ya uno de los participantes dijo, nadie, es un sistema distribuido donde el control lo tiene parcialmente cada uno de los integrantes de la red. Y luego decimos, ¿se puede realmente construir un concepto en vista de lo acelerado de los cambios en la era digital? También hay preguntas, ¿cómo propiciar el equilibrio entre lo artificial y aquellas disciplinas que requieren de un sistema de laboratorio presencial, como por ejemplo las ciencias básicas, las ciencias naturales, me imagino, ¿verdad? Y hay dos comentarios muy interesantes que dice que, bueno, piden primero cómo comunicarse con la profesora, conseguir sus materiales, etcétera. Entonces creo que vamos primero con la profe Marina para que ella nos responda estas preguntas. ¿La profe Marina está por allí? No veo a la profe Marina. Aquí está. Muy bien, profe. Sí. Y las preguntas del profe Javer que le había hecho. Sí. Las consideraciones con respecto a lo planteado por Javer
yo parto es una consideración que él tiene, yo parto del principio de que toda universidad cuando forma a un estudiante y sale como profesional, la universidad sabe perfectamente cuántos tipos de profesional está sacando. El profesional excelente, el profesional medio y el profesional que llegó a culminar la carrera con las materias, con la evaluación realizada por él que le permitió llegar a obtener el título. Entonces, no es la tecnología, es decir, ¿quiénes van a utilizar la tecnología? Aquellos que salieron de una universidad con las capacidades, con los conocimientos y con la práctica de esos conocimientos, porque también dependiendo de las carreras, unas carreras son profesionalizantes, otras son humanísticas, y entonces, pues, por supuesto, hay diferentes tipos de profesionales, pero para mí el problema radica en que la tecnología ha sido tan absorbente que un celular en manos de cualquiera, la persona está automatizándose a usar lo que tiene en la mano para no tener que trabajar, pensar y resolver los problemas. Entonces, lo que tenemos que trabajar desde las universidades, liceos y escuelas es cómo hacer uso de ese vehículo, de ese recurso de aprendizaje que se puede tener, porque se puede utilizar el móvil como un recurso del aprendizaje, pero dando las pautas de cómo se utiliza ese recurso. Y, por supuesto, el trabajo que requiere el docente ante el uso de la tecnología también es un trabajo de formación hacia el docente de cómo hacer uso él de la tecnología para que los demás hagan uso para que los estudiantes hagan un buen uso de la tecnología, porque sigo diciendo, la tecnología solamente es un vehículo por donde, en el cual se le encaraman una cantidad de conocimiento. El problema está en cómo usamos ese vehículo. Yo parto por el principio de que el que salga de una universidad buscando las respuestas en los celulares es porque no la tiene ahora, que la tiene que buscar si es una respuesta nueva, pues tiene que saber también buscarla y ser un buen limpiador de lo que se vende por el Internet. Con respecto a los años 80 y todo el trabajo que hizo Machado, yo me rindo ante ese personaje que fue muy maltratado en ese tiempo cuando creó todo lo de la inteligencia y les digo que fue maltratado porque la gente hasta se burlaba, y cuando uno iba a la escuela con la idea de hacer los ejercicios que él mandaba y que exponía claramente en sus libros, muchos docentes, compañeros míos de maestro, cuando yo era maestra en colegio, me decían, tú eres loca, tú te pones a creer, a seguirle las ideas al loco. No, no era ningún loco. Yo, si tuviese la posibilidad de volverle a dar la vida, yo se la volviera a dar, porque todo su trabajo lo ganaron otros países y nosotros no lo pudimos tener. Con eso digo que la ciencia y la neurociencia está trabajando para lograr que haya una mejor inteligencia natural, pero la neurociencia se la está robando las industrias para poder trabajar la inteligencia artificial. Entonces, allí hay como un hueco, una profundidad,
una imposibilidad de que esto no suceda. Se debería utilizar la neurociencia para que se logre una mejora en la inteligencia natural, porque ya está súper trabajado de que los test de inteligencia no están cumpliendo y no cumplen, no son necesarios tampoco para lograr que una persona pueda utilizar otros medios que pueda lograr para por lo menos la obtención de conocimientos. Los test no miden una parte, pero no miden la otra, y de hecho Gardner trabajó todas las demás inteligencias, porque el que no tiene una cosa, pues lo tiene en otra, y así logra un equilibrio en la vida con la inteligencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en que en todo lo que él trabajó sobre la revolución de la inteligencia, pues estaba por lograr lo de la inteligencia natural, trabajar con la inteligencia natural. Lamentablemente, como lo digo, se está utilizando para lo otro, para los robots principalmente. Bueno, en relación con respecto a las... no, esas dos únicas preguntas fueron las que me hicieron. No sé si hay más. Hola, profe, sí, las personas hicieron, o sea, los participantes hicieron otras preguntas, pero todos van referidos al hecho de cómo hacer para relacionar o cómo mejorar esa relación entre la máquina, o sea, el robot, o la interconexión, o los equipos, y el aspecto emocional, el aspecto humano. Sí. Bueno, primero que nada quiero dejar muy claro que mi búsqueda, mi investigación está para poder estudiar un concepto que sea vivo de lo que estamos enfrentando con la era digital, en el cual el currículum que tenemos dentro de las instituciones tiene que ser revisado, renovado y actualizado. El problema de la mecanización, lo triste de todo esto es que yo cuando planteo lo que pasó al comienzo del siglo XX y lo que dejó el siglo XX para el siglo XXI, que fue la era digital, es volver a la mecanización, pero una mecanización totalmente mucho más activa, en el sentido de que se está trabajando con las mentes de los seres humanos para poder descifrar. Hay cosas buenas, hay cosas muy positivas de lo que se está haciendo, pero cosas que hay que mirar con mucho recelo, hay que investigar mucho más, hay que buscar, indagar con muchísima fuerza en relación a lo que podría llegar a suceder. La inteligencia artificial, tal como se está trabajando, debería servir con la neurociencia para poder buscar los ideales de los recursos que se requieren dentro de las escuelas, dentro de las universidades y dentro de los liceos. Las maneras de que se logre cómo un estudiante aprende, el docente, al tener ese conocimiento, puede buscar las estrategias para maximizar esa posición. ¿Qué nos permite a nosotros no llegar a depender, primero no depender de las máquinas, no depender de la tecnología nada más? Yo me aterro cuando he observado escuelas que lo que permiten es que el estudiante pase horas y horas y horas detrás de una máquina buscando juegos, buscando respuestas a las interrogantes que las puede conseguir en un libro o con un simple intercambio entre el docente y el estudiante. Creo que hay que estar muy cautelosos
hay que ser muy crítico, hay que leer mucho, hay que buscar, hay que como que concientizarse que estamos en una época de era digital tecnologizada que van a traer muchos cambios y no son cambios para dentro de 100 años, son cambios para allá. Si desde 1970 y tanto que salió el internet nada más, ya hemos tenido que hasta cambiar televisores porque las televisiones tienen otra tecnología, los teléfonos hay que cambiarlos cada no sé cuánto tiempo porque viene otra tecnología. ¿Qué nos está diciendo a nosotros eso? Bueno, que los juegos de los niños, los libros. Yo tuve que dejar mi biblioteca. La biblioteca de mi esposo y mío rondaba un millar perdón, miles de libros, no millares, pero miles de libros que tuvimos que dejar. Y muchos los tuve que regalar. Muchos tuve que hacer otras cosas con mis libros porque los libros las bibliotecas tampoco los quieren cuando están usados. Entonces, los libros, yo aquí lo único que hago es comprar ebook, porque yo no sé cuánto tiempo yo voy a durar en vida. ¿Y qué van a hacer mis hijos con ese pocotón otra vez de libro como cuando me vine para acá? Entonces yo he decidido trabajar con los ebook, pero los ebook no me permiten acariciarlo, no me permiten pasar la página, no me permiten volver a agarrar el libro y buscar, porque tengo que abrir el computador, tengo que buscarlo, no me permiten subrayarlo, no me permiten nada de eso. Bueno, A profe veces, Marina, muy bien, gracias. La reunión la teníamos como, tú sabes, muy delimitada y de verdad ajá, que nos estamos como pasando ya del tiempo. Agradecemos no a hay todos por problema. su participación. Excelente el trabajo. La gente está muy inquieta, pero bueno, demos gracias a Dios de de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que vamos a mejorar. La profe Marina ya dio algunas respuestas sobre algo de la evaluación del currículum también. Estaremos pendientes de sus preguntas que quedaron aquí para darles respuestas más adelante. Gracias a Sí, todos por participar. solamente quiero dejarles el correo porque no lo dejé en la lámina. Entonces, polo.marina@gmail.com. Es mi nombre en vez de Marina Polo, polo.marina. Lo demás, Gmail, ¿ok? Ah, ya lo puso Ernesto por el chat. Gracias y Muchísimas buenas gracias a todos. Y bueno, estamos pendientes de vernos en un próximo encuentro. Gracias a todos.